Bienvenidos al primer episodio de 2024 and Beyond, donde pretendemos analizar el panorama dinámico de la economía global. Hoy, profundizamos en un tema pertinente, el ingreso de la clase media en 2024. Si bien los últimos años han estado marcados por avances sustanciales en tecnología, un enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad, y el surgimiento de los mercados en desarrollo, nos vemos obligados a cuestionar si el ingreso de la clase media es realmente suficiente o se queda corto ante la escalada. Desafíos. Es fundamental entender el término clase media en un sentido más amplio. Si bien tradicionalmente se refiere al estrato socioeconómico entre ricos y pobres, su definición ha evolucionado con el tiempo, particularmente con el advenimiento de la globalización y la revolución tecnológica. La clase media no es solo una medida de ingresos, sino también una medida de acceso. Acepta aspiraciones, fomenta la innovación y lanza disruptores industriales, y su entrada es crucial para dar forma a 2024 y más allá. Sin embargo, el camino hacia la redefinición de la clase media global se sustenta en varios desafíos. Es posible que las realidades del terreno no se ajusten a los cuadros color de rosa pintados por los pronosticadores económicos. De hecho, existe una brecha considerable entre la percepción y la realidad cuando se trata de examinar si las personas están ascendiendo hacia la clase media o, peor aún, cayendo en la pobreza. El punto de inflexión de la economía global está asociado con tendencias contradictorias. Por un lado, hay un progreso innegable en el avance y acceso tecnológico. Por otro lado, existe una mayor competencia que conduce a la desigualdad de ingresos y a una distribución desigual de la riqueza. Junto con estos desafíos están las crecientes preocupaciones sobre las fluctuaciones económicas, las tensiones sociales y la degradación ambiental, que impiden el avance de la clase media. En particular, la pandemia de COVID-19 ha expuesto la fragilidad de la economía global y ha impactado significativamente a los grupos vulnerables. Sobreviviendo a una crisis de ingresos disponibles y una reestructuración del empleo, muchos anteriormente identificados como de clase media se han esforzado por mantener su estatus económico. Tal escenario insinúa las deficiencias de nuestros sistemas financieros y las limitaciones de los modelos económicos tradicionales. El ingreso de la clase media en 2024 también se verá afectado por constructos sociales emergentes. Somos testigos de cómo las normas y paradigmas habituales de consumo, empleo y ahorro se vuelven rápidamente obsoletos. La transición de industrias tradicionalmente intensivas en mano de obra a la economía digital subraya la necesidad de un nuevo conjunto de habilidades laborales y paisajes financieros. Con todos estos factores en juego, es evidente que la clase media en evolución, especialmente después de la COVID, necesitará una mejor sostenibilidad financiera e inclusión. Esto exige no solo aumentar las corrientes económicas sino también armonizar las dispares dimensiones socioeconómicas. El camino para abarcar la extensa base nunca ha sido más desafiante ni crucial tanto para los formuladores de políticas como para las corporaciones. Desde una perspectiva individual, la demografía milenaria y posmilenaria ocupa un espacio importante en la narrativa de la clase media de 2024. Están heredando una variedad de cuestiones económicas, ambientales y sociales, que a su vez impactan sus finanzas y su definición de una buena vida. Más que cualquier generación anterior, están cultivando habilidades presupuestarias y resiliencia financiera. El concepto de clase media ahora está moldeado no solo por la posición económica sino también por la conciencia ambiental. La sostenibilidad como concepto ha penetrado en las elecciones diarias de estilo de vida, incluidos los patrones de gasto. La carga de alinear la estabilidad financiera, la contribución social y la responsabilidad ambiental recae en gran medida en la creciente clase media. Sin embargo, no todo es sombrío. De hecho, estamos al borde del cambio transformador. La malversación de recursos que pone en peligro el delicado equilibrio entre crecimiento económico y estabilidad ambiental está a punto de revisarse. Economistas, ambientalistas y corporaciones están reconociendo este cambio y formulando estrategias para reconciliar estos factores previamente contradictorios. La revolución digital, aunque acelerada por la pandemia, también refuerza la narrativa de una clase media inclusiva. El acceso a la información y a servicios eficientes están trascendiendo las fronteras geográficas. Sin embargo, la realización de este posible punto de pivote sigue pendiente. Existe una tarea desalentadora de empoderar a las masas con conocimientos precisos, relevantes y identificables. También existe la necesidad de herramientas y sistemas que puedan gestionar las rápidas transiciones que se presencian a nivel mundial. Los desafíos de la movilidad social, la brecha digital, el cambio climático, la desigualdad de ingresos y los cambios demográficos requieren políticas holísticas y soluciones integradas. Además, la clase media en 2024, y más allá está encarnada por desafíos diversos y complejos. Las diferentes dimensiones de este debate exigen un examen matizado. En última instancia, 2024 y sus consecuencias justifican un esfuerzo concertado de líderes, empresas e instituciones globales para garantizar que las promesas de democracia, capitalismo y globalización se cumplan en una prosperidad inclusiva y equitativa. Críticamente, la historia de la clase media sigue siendo sobre la aspiración y la esperanza. Incluso en medio de las inquietantes corrientes, la gente sigue subiendo en la escala económica y trazando sus caminos hacia un mañana mejor.
Esta arena representa una fuerza no atada que puede provocar crecimiento y transformación en los próximos años. Adicionalmente, el potencial transformador de la clase media sobre diferentes aspectos no pudo pasar desapercibido en 2024. Las colaboraciones público-privadas innovadoras están impulsando cada vez más la demanda y la oferta del mercado, dando forma a los mercados de capital y sembrando innovaciones disruptivas. Es probable que esta tendencia continúe a medida que las colaboraciones se profundicen y se vuelvan más sofisticadas en los próximos años. De este modo se espera que la clase media del mañana lleve las banderas del dinamismo, el cambio y el progreso. Colectivo, interconectado, digital y consciente del medio ambiente podría ser. El boato de las normas y aspiraciones tradicionales de la clase media conserva su esencia. Siendo realistas, no puede haber una solución única para la clase media en evolución. Diferentes regiones y países siguen distintos modelos de desarrollo económico y progreso social. La adaptabilidad y una comprensión localizada de las necesidades serán las claves para una formulación de políticas y estrategias comerciales exitosas para el futuro. La entrada de la clase media en 2024 ofrece promesas y peligros en un lienzo más grande. Por un lado, notamos la influencia de una crisis global que empuja a las sociedades hacia nuevos bordes de movilización socioeconómica y avance social. Por otro lado, los graves desafíos del crecimiento dispar entre regiones, la manipulación de recursos y el deterioro ambiental sirven como crudos recordatorios para la cooperación y la innovación globales. Los avances tecnológicos abren grandes oportunidades para la clase media. La educación digital, el emprendimiento en línea y las tecnologías domésticas que traspasan los límites son solo algunos ejemplos que demuestran cómo el empoderamiento tecnológico realmente democratizará el sistema de clases. Sin embargo, también existe el riesgo de reducir las brechas, ya que algunos carecen de acceso al aprendizaje digital, oportunidades de ingresos y bienestar general. En conclusión, la entrada de la clase media en 2024 es esencialmente una obra en curso, un vasto lienzo que se pinta y repinta continuamente. Solo un enfoque holístico que incluya estrategias de crecimiento equitativas, acuerdos de comercio justo, una revisión de las políticas de empleo, y el aprovechamiento de la tecnología puede ayudar a cerrar la brecha, y presagiar una era de verdadera inclusión y prosperidad sostenible. Navegar a través de estas incertidumbres, y desbloquear el potencial de la clase media emergente es un rompecabezas que exige el intelecto colectivo, la empatía y la visión de la sociedad en general. No se trata solo de crecimiento económico o representaciones estadísticas, sino de remodelar nuestro mundo para convertirlo en un lugar de oportunidades, equidad y prosperidad para todos. A medida que nos sumergimos más en la economía del conocimiento impulsada por la tecnología y redefinimos los paradigmas laborales tradicionales, la inversión en las personas, en sus habilidades y empresas se vuelve crucial. El enigma de equilibrar el crecimiento económico con las crecientes disparidades es un paso por la cuerda floja, y reformarlo será una de las mayores prioridades en 2024 y años posteriores. Dar la bienvenida a 2024 es reflexionar sobre la trayectoria actual de la clase media y anticipar su rumbo futuro. Se trata de desafiar los criterios convencionales de cómo se mide la prosperidad, y pedir cuentas a los arquitectos de políticas que no respondieron a las necesidades de los estratos más importantes. El futuro es incierto pero no insuperable. A mitad de camino de nuestra exploración de la posición actual de la clase media puede dejarnos con más preguntas que respuestas. Sin embargo, abrazar la incertidumbre y hacer preguntas es el pivote sobre el que gira el progreso humano. Si 2024 no cumple con nuestras esperanzas o cuenta con éxitos sin precedentes, será el resultado directo de las decisiones colectivas que tomemos hoy. En medio del volátil clima socioeconómico, surge un hilo conductor que nos une, la búsqueda de un futuro mejor. Ya seas economista en Nueva York o agricultor en las zonas rurales de Kenia, los diálogos sobre la movilidad ascendente y el crecimiento de la clase media están ocupando un lugar central. Impulsados por esta decidida lucha por mejorar, posiblemente podríamos ver 2024 como el comienzo de un nuevo capítulo de prosperidad global de la clase media. La narrativa del panorama económico que resonó en 2024 no termina aquí. El yin y el yang cristalinos de los desafíos y oportunidades que encarnan la narrativa de la clase media denotan que estamos en un vórtice de transformación que se precipita hacia el futuro. La forma en que respondamos a estas fuerzas dará forma al mundo en el que vivimos, mañana y más allá. De cara al futuro, vemos una serie de vías potenciales que podrían dar forma o detener el crecimiento de la clase media. Ya sea que esté anclada en paradigmas económicos convencionales, la narrativa de la brecha digital o el discurso de sostenibilidad la historia apenas está despegando. El destino final de la clase media señala la dirección en la que influirá la prosperidad global. A pesar de los reveses provocados por las incertidumbres y los desafíos, el espíritu robusto de la clase media que resuena en todos es el factor a tener en cuenta en los años venideros. Las aspiraciones de millones de personas en todo el mundo galvanizan una poderosa fuerza de cambio que podría determinar el curso de la economía global. A medida que nos adentramos en los territorios inexplorados de la economía del siglo XXI, la clase media es sin duda el eje en torno al cual giran el crecimiento y el desarrollo. Hoy nos encontramos en el precipicio del cambio, contemplando un futuro plagado de potencial y peligro.
Y a medida que nos inclinamos hacia lo desconocido, una cosa sigue siendo segura: la entrada de la clase media en 2024 es una cuestión inherentemente compleja, que no puede encapsularse claramente en unas pocas palabras. Es un cuento tan diverso como las personas que lo viven, una epopeya en ciernes, un viaje hacia los sueños que se cree que están al alcance de la mano. Debemos recordar que las posibilidades que configuran el destino de la clase media en 2024 no se limitan solo a lo que percibimos hoy. La innovación, la resiliencia y la esperanza están integradas en la historia de la humanidad. Son los instrumentos que se han desarrollado para definir los saltos y límites de las sociedades, las economías y los individuos a lo largo del tiempo. A medida que nos acercamos a concluir esta conversación sobre el futuro, ha surgido una lección contundente. El ingreso de la clase media en 2024 forma parte de una narrativa mucho más amplia sobre el potencial humano, las aspiraciones y la tenacidad de perseverar ante las adversidades. Si bien el camino a seguir está envuelto en incertidumbre, podemos sentir consuelo al señalar que el espíritu humano siempre ha prosperado en condiciones que exigían innovación, sacrificio y acción colectiva. La forma en que elijamos navegar por el terreno incierto, y la dinámica en evolución del crecimiento de la clase media decidirá sin duda si 2024 está a la altura de su potencial como catalizador del cambio global. Esta clase media emergente, decidida en su impulso por un mañana mejor, resume el espíritu de un mundo tambaleándose al borde del progreso y la profunda transformación. En términos inequívocos, el ingreso de la clase media en 2024 es la clave para un futuro prometedor, sostenible e inclusivo. Es una parte interesada en trazar su destino y el del mundo. Al configurar políticas, priorizar necesidades, defender aspiraciones y exigir un crecimiento económico equitativo y sostenible, la clase media ejerce el poder de alterar los contornos del panorama socioeconómico global para las generaciones venideras. A medida que concluimos nuestra exploración de la narrativa de la clase media en la saga de 2024, recordemos que nuestro destino no está predeterminado. Somos los autores de nuestro legado, los arquitectos de nuestras perspectivas. Al tomar decisiones informadas, empáticas y resilientes, invirtiendo en inclusión y sostenibilidad, podemos dar forma a un mundo donde una clase media equitativa y próspera no sea solo una posibilidad sino nuestra realidad.